Buenos días, hermanos. El día de hoy vamos a continuar hablando acerca del Salmo 46, ese hermoso salmo que decimos salmo de confianza. Vamos a estudiarlo de manera como hemos iniciado el martes pasado, desde lo general, y luego vamos a ir abordando ya puntos muy particulares del salmo. Este salmo, hermanos, suele clasificarse como un canto de Sión, que junto con los salmos, por ejemplo, el 48, el 76, el 84, el 87, el 122, habla muy particularmente de ese lugar especial reservado para Jerusalén como centro del mundo, escogida esta ciudad por Dios como centro terrenal de la presencia divina. Así es como lo presentan esos salmos. Y podemos ver esto expresado en las frases, por ejemplo, el versículo 4, del río, sus corrientes alegran la ciudad de Dios, del Salmo 46, el santuario de las moradas del Altísimo. Y el versículo 5 dice, Dios está en medio de ella, hablando de la ciudad, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Pero la pregunta es, ¿cuánta seguridad y qué tipo de bendición es esta? ¿Significa eso que Sión era inviolable? ¿O Jerusalén era inviolable porque era la morada de Dios? ¿Significa eso que estaba garantizado el éxito para Israel? La historia nos ha mostrado que esto no ha sido así. Entonces, hay algo que tenemos que revisar ahí. Aparentemente, Israel a veces tuvo esas ideas basadas en una lectura nacionalista y, por cierto, errónea, de frases como Dios está en medio de ella, de la ciudad de Dios, de Jerusalén, no será conmovida. Y al entender esto de esa manera, pensaban, nada malo nos puede pasar, porque somos el pueblo escogido de Dios y esta es la nación escogida de Dios. Entonces los profetas tuvieron que abordar el tema e ir en contra de esa idea equivocada, especialmente, por ejemplo, Jeremías en su sermón del templo recuerda a Israel que ningún eslogan, ninguna frase prefabricada podía tomar el lugar de una vida fiel, de una vida ética, de una vida que obedece los mandatos de Dios. Y lo dice, como vemos en sus palabras escritas en Jeremías 7:4, dice, no fiéis en palabras de mentira diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Convertir la promesa en un eslogan, el credo, convertirlo en un talismán, en algo mágico, es, hermanos, estar jugueteando con la muerte. Esto lo aprendió Israel por las malas, por cierto, cuando Babilonia, en tono de burla, les decía, y eso está asentado en el Salmo 137, versículo 3, dice, los que nos habían llevado cautivos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Se burlaban. Siempre ha habido esa consideración también del Salmo 46 como un himno de confianza o salmo de confianza, como el Salmo 91, por ejemplo, en el cual el salmista expresa confianza en Dios en medio de la adversidad. Este tipo de salmos a nosotros nos alientan mucho. Su mensaje está perfectamente reforzado por el estribillo. El estribillo, la parte repetitiva, digamos, del salmo, se encuentra en el versículo 7 y versículo 11, que son idénticos. Es la promesa central del discurso de Dios, con el cual también concluye el Salmo 91. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Pero el Salmo va más allá de todo esto que hemos dicho. Cantamos, hermanos, este Salmo para alabanza de Dios, porque Él está con nosotros y de manera poderosa y milagrosa conserva
y defiende a su iglesia y a su palabra contra todo espíritu de fanatismo, contra las mismas puertas del infierno, contra el odio implacable de Satanás y sus huestes, y contra todos los ataques del mundo, de la carne, del pecado. Debido a esta presencia poderosa de Dios, protectora, la frase no temeremos, que está en el versículo 2, es con la cual sentimos confianza. Y este es el mismo mensaje también en el Salmo 91, versículo 5, que dice, no temerás, terror nocturno. Y el Salmo 23, 4, también es otro salmo de confianza, dice, no temeré mal alguno, todos lo recordamos, porque tú estarás conmigo. En resumen, hermanos, todos estos salmos enseñan algo que es básico, que es importante. Podemos confiar en Dios. O para usar el vocabulario del salmista, Dios es nuestro refugio, Dios es nuestro amparo y fortaleza. En hebreo hay dos palabras que en nuestra Biblia se traducen como refugio. Una es Makhase, que significa refugio, y la otra es Misgav. Estas dos palabras son comunes en diferentes textos poéticos. Y en el versículo 1 usa la palabra Makhase, que una de ellas, cuando se refiere a nuestro amparo, y cuando dice nuestra fortaleza usa la palabra os. Usa diferente palabra. No temeremos aunque la tierra sea removida, se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, y también los montes a causa de su braveza. Él nos dice que no temeremos a las calamidades naturales que nos acechan constantemente. Usa el verbo mot, tambalearse, mur, remover, eretz, la tierra, y jamá, que es el estruendo, rugido, alboroto. Dice cuando bramen y se turben, se revuelvan las aguas. Constantemente vemos ese tipo de calamidades amenazar. Dice que ante ello no temeremos. Los versículos que siguen, 4 y 5, dice, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. La ciudad de Dios no se tambaleará. Te decía otra vez la palabra mot, tambalearse, temblar, porque Dios está ahí. Eso habla este salmo. También el versículo 6 dice que bramaron las naciones. Nuevamente habla de jamar, rugir, hacer escándalo. Titubearon los reinos. Otra vez usa la palabra mot, tambalearse, y eretz, la tierra, refiriéndose al planeta, no a una tierra en específico, sino a la tierra, aquella que fue creada por Dios, como parte de su obra creadora en el principio, como lo vemos en Génesis. El versículo 7 dice, Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y utilizo otra vez la palabra Misgav, por primera vez en el Salmo, la palabra Misgav, que es refugio, amparo, defensa. Dios nos protege, nos defiende. Es una palabra que tiene una connotación un poco más, digamos, activa que la palabra que había usado en el versículo 1, es Mahase. Luego viene el versículo 8, después del coro, o ese estribillo, dice, venid, ved las obras de Jehová que ha puesto asolamientos en la tierra. Es decir, que veamos lo que Dios ha hecho. Usa la palabra sum, a la participación activa en hacer cosas, pero interesantemente dice que ha puesto asolamientos, desolación. Pero
viene el versículo 9, dice que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebre el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Dios destruye, hermanos, las armas, hace cesar las guerras o milkamá, los ataques, las batallas, de las cuales nosotros continuamente escuchamos rumores y escuchamos que guerras. Y luego en el versículo 10 dice, estad quietos, conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Cuando dice conoced que yo soy Dios, entiendan, dense cuenta de que yo soy Dios y seré exaltado, encumbrado, usando la palabra rum, que ahí también la tenemos en nuestra pantalla. Enaltecido seré en la tierra. Reconozcamos, dice en el Salmo 100, reconoced que yo soy Dios. Reconozcan, nosotros conozcamos. Cuando dice estad quietos, abandona todo esfuerzo personal por defenderte, puesto que Dios es tu defensa, tu escudo, tu refugio, tu amparo y fortaleza. El versículo 11, Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Nuevamente, ese es el estribillo. Hemos dado un recorrido rápido sobre el Salmo. El próximo martes lo veremos con más detalle. Como he dicho, hemos abordado de manera general, vamos a ir tocando puntos en particular. En esta ocasión no vamos necesariamente a seguir una secuencia palabra por palabra, etc. Por eso quise exponer así a vuelo de pájaro muy rápido las palabras que está usando, para que veamos que consistentemente usa unas palabras en el Salmo. Hemos dicho que había interpretaciones muy específicas nacionalistas que decían Sión, no padeceremos ningún problema porque estamos en Jerusalén, ¿no? Y por otro lado decía Dios sí o sí nos va a proteger. Todas estas son promesas, pero lo que tenemos que aprender no es de los beneficios que recibimos específicamente, sino podemos aprender sobre Dios, sobre la presencia divina en cada una de las cosas que acontecen en este mundo. Fíjense que habla de esas catástrofes o posibles catástrofes en nuestro entorno físico, también de nuestros entornos políticos, las guerras, las armas, etc. Este salmo, hermanos, tenemos que entenderlo como una declaración de nosotros como creyentes, como pueblo de Dios, acerca de la fuente eterna, inimaginable, esa fuente de fortaleza y de refugio que es nuestro Dios. Que Dios les bendiga, que sigan teniendo un excelente día.